Ok, ya estamos grabando. Hoy tengo la oportunidad de presentar a la doctora Asunción Romanelli. Ella es investigadora del CONICET en Argentina, especializada en hidrología isotópica, hidrogeoquímica y gestión de recursos hídricos. Su trabajo se centra en las interacciones o en el estudio de las interacciones entre aguas subterráneas y superficiales con un enfoque consolidado en la contaminación por nutrientes y la eutroficación de ecosistemas dependientes del agua subterránea. En su trabajo integra herramientas isotópicas y enfoques hidrogeoquímicos para identificar fuentes de contaminación y comprender la dinámica del nitrógeno en sistemas acuáticos. Participa activamente de proyectos de cooperación técnica para América Latina y el Caribe, mediante actividades de capacitación, diseño de programas, de monitoreo de calidad del agua, interpretación de datos vinculados a la vinculación de la contaminación de los recursos hídricos. Y Asunción ha participado y liderado más de 30 proyectos nacionales e internacionales en su área de especialización. Tuve la ocasión de conocerla, de hecho, en una conferencia del Organismo Internacional de Energía Atómica, creo que el año pasado, pero también 45. Es una persona cuya investigación tiene resonancia en la región y por eso la hemos invitado a que pueda compartir algunos de sus proyectos. Okay. Creo que hay algún micrófono abierto. Vamos a ver. Vamos a ver si puedo. Ok. Aquí hay otro teléfono, otro abierto. Sin más, entonces, Asunción, muchísimas gracias por aceptar la invitación y formar parte de casi 2 años ya del seminario de hidrología isotópica para América Latina y el Caribe y puedes comenzar con tu presentación. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, muchas gracias, Ricardo, primero por la invitación para poder estar y compartir con ustedes en este ciclo de seminarios y bueno, también por la presentación. Voy a compartir. Me dicen si se ve. ¿Se están viendo? ¿Sí? Bueno, perfecto. Sí. Bueno, gracias también a todos por el interés y por estar esta tarde compartiendo este momento. Bueno, la intención de la presentación de hoy es mostrarles algunos estudios que he liderado y que, bueno, los cuales hemos llevado a cabo con el grupo de investigación al cual pertenezco, que es el grupo de hidrogeología, que forma parte, digamos, que está dentro del Instituto de Geología de Costas y del Cuaternario, que es un instituto de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Estos estudios están vinculados con, o específicamente lo que buscan es entender o comprender los procesos de contaminación, de eutrofización por nutrientes en ecosistemas acuáticos y también en sistemas acuíferos a partir de la aplicación de isótopos ambientales. Entonces, bueno, voy a mostrarles algunos ejemplos en la Argentina. Bueno, para ponernos en contexto, nosotros específicamente trabajamos en la región pampeana, en Argentina. Es una región, una extensa región que comprende el sector o el área central y este de la Argentina. Es una llanura subhúmeda de muy baja pendiente, pendientes menores al 1%. También está constituida por depósitos limosos léficos de edad cuaternaria. Digamos, esta llanura es sumamente importante porque aparte abarca el sector más poblado del país, concentra más del 50% de la población y también es el sector más productivo también a nivel nacional, ya que tiene suelos muy fértiles y toda la actividad, o gran parte de la actividad agrícola se lleva a cabo en esta región, ¿no? Bueno, al ser una llanura, un ambiente de llanura, la geomorfología y la topografía permitió el desarrollo de muchos o múltiples sistemas de humedales, arroyos y lagos someros, que es en realidad en el mapa los que podemos ver en azul, ¿sí?
Bueno, y la hidrología en esta región es un poco atípica, es una hidrología de llanura donde predominan los movimientos verticales de agua por sobre los horizontales, o sea, la infiltración y la evapotranspiración son procesos dominantes sobre el escurrimiento superficial. Los drenajes son bajos, y bueno, y el agua también se almacena en superficie, pero también en la zona, bueno, no saturada y en el acuífero. Bueno, como ya les mencioné, la agricultura intensiva es muy importante en esta región, y hay un alto uso de fertilizantes y también de una extracción de agua también muy, muy importante. La actividad ganadera también es significativa, alrededor del 50% de todo el stock bovino nacional está en este sector, y también hay, además de la capital, ¿no?, del país, hay varias ciudades pequeñas e intermedias también en lo que sería más el interior, que por ahí tienen ciertas deficiencias en el tratamiento de efluentes, ¿no? O en muchos casos incluso es inexistente. Bueno, el paisaje típico de la región pampeana son las lagunas pampeanas, estos lagos someros que cubren aproximadamente 100.000 kilómetros cuadrados de la región. Son sistemas muy poco profundos, que, bueno, en general no superan, la profundidad media no supera los 2,5 metros. Y bueno, son ecosistemas muy, muy variables en cuanto a su área, a la permanencia de agua, a la salinidad. Y es bueno, y son un componente muy importante del ciclo hidrológico a nivel regional. Bueno, este es el modelo típico de funcionamiento de estos cuerpos de agua que abundan en la región pampeana. Son considerados, muchos de ellos son considerados cuerpos de agua ganadores y perdedores, es decir, reciben aporte subterráneo, pero bueno, también son una fuente importante de recarga al acuífero. Y bueno, y la precipitación también suele ser una fuente dominante, una fuente importante de entrada de agua, ¿no? Entonces hay una estrecha relación en la región entre el agua superficial y el agua subterránea. Bueno, un problema muy, muy importante en nuestra región es la presencia de floraciones de cianobacterias. El problema de eutrofización a nivel mundial es un desafío y preocupa tanto a países en vías de desarrollo como en desarrollo, pero bueno, especialmente la región pampeana es una de las áreas más amenazadas del mundo por la eutrofización cultural, y bueno, y se debe en parte a lo que ya les mencioné. Digamos, acá podemos ver en este trabajo, solo a modo de ejemplo, muestra en verde todo el área productiva de la región pampeana, y los distintos puntos son reportes de floraciones, de casos reportados de floraciones de cianobacterias, ¿no? Muchas de ellas generadoras de toxinas, ¿no? Con el riesgo sanitario y ecológico que eso implica para la salud humana y para los ecosistemas, ¿no? Así que es un problema muy relevante para la región, y el tema de, bueno, la contaminación por nitrógeno también, en las aguas subterráneas también es muy importante. Bueno, hay un programa a nivel provincial, un programa de gestión integral de cianobacterias, y lo que busca es informar a diario, entonces es como un sistema de alerta temprana de floraciones, y bueno, tiene lo lleva a cabo a través de un cianosemáforo que indica cuál es el riesgo bajo, moderado o alto de floraciones en gran parte de las lagunas de la provincia de Buenos Aires que son, digamos, principalmente tienen un uso recreativo. Entonces, bueno, nada, en este contexto que les acabo de mencionar, nosotros comenzamos desde hace unos años a evaluar algunas lagunas pampeanas para tratar de indagar y de poder avanzar en poder conocer el origen del proceso de eutrofización en las lagunas, ¿no? De manera de poder, conociendo cuáles son esas fuentes, poder
generar medidas de gestión más efectivas. Bueno, todos sabemos que de manera general los problemas de eutrofización y de contaminación se abordan desde la química, o sea, utilizando parámetros químicos y biológicos en general. Es el monitoreo tradicional de concentración de nutrientes, de oxígeno disuelto, nos da una idea del grado de deterioro de la calidad del agua o del estado trófico de esos sistemas, que es sumamente importante conocer, pero en realidad no nos indican cuál es el origen, digamos, que desencadena esa concentración de nitratos disueltos en el sistema. Y es muy difícil, no sabiendo, digamos, poder establecer medidas de gestión si no se conoce cuál es la fuente de entrada de esos nutrientes, ¿no? Entonces, bueno, aquí es donde los isótopos del nitrato especialmente cobran relevancia y nos permiten avanzar en el conocimiento o en el entendimiento de los problemas de contaminación, ¿no? por nitrógeno. Bueno, nada, la utilidad de los isótopos del nitrato es sabida por todos, nos permite identificar fuentes orgánicas o fuentes agrícolas, nos dan indicios también de procesos biogeoquímicos que transforman las especies nitrógenas y controlan la dinámica del nitrógeno en un ecosistema acuático, en un acuífero, y también nos permiten poder cuantificar la contribución relativa de las distintas fuentes que aportan al nitrato disuelto, ¿no? Pero bueno, como toda herramienta, tiene sus limitaciones. Una de las principales limitaciones es la superposición, ¿no? De la composición isotópica de las fuentes de nitrato, ¿no? Eso primeramente, y después también que en una cuenca de drenaje hay múltiples fuentes, en realidad, que son responsables del nitrato disuelto que nosotros tenemos en nuestros sistemas hídricos. Sumado a eso, estos procesos biogeoquímicos como la nitrificación, la desnitrificación, la asimilación, son los responsables o pueden causar fraccionamiento isotópico, con lo cual también modifican o obstaculizan de alguna manera la interpretación de las fuentes de aporte de nutrientes. Pero bueno, hay maneras digamos, de utilizarlos en complemento con otros parámetros, con parámetros hidroquímicos, parámetros biológicos, otros isótopos, para poder tener resultados más robustos, ¿no? y poder avanzar en la identificación de estas fuentes. Bueno, empiezo entonces a contarles los 3 casos de estudio que tenemos nosotros en nuestra región. Estos estudios de investigación fueron posibles gracias al financiamiento de organismos nacionales, como la Agencia Nacional de Promoción Científica de Argentina, y también gracias al apoyo del Organismo Internacional de Energía Atómica a través de SRPs que hemos participado. El primer caso de estudio es el que les mencionaba, el cual evaluamos 3 lagunas o 3 cuencas lacustres, ¿no? De 3 lagunas pampeanas. Estas lagunas están inmersas en una matriz agrícola, ¿sí? Como podemos ver. Entonces analizamos o evaluamos estas lagunas, que son lagunas dependientes del agua subterránea. Todas son lagunas ganadoras, digamos, aguas arriba, y lagunas perdedoras, aguas abajo. Tienen un único arroyo afluente y la descarga es descarga superficial a través de un arroyo efluente, y también, como les mencioné, es descarga subterránea. Están ubicadas en zonas periurbanas, por lo tanto, las distintas viviendas que también existen en la zona, o las distintas localidades, no tienen sistema de red municipal para la provisión de agua, ni tampoco un sistema de gestión de efluentes, por lo tanto tienen tanques
me quedó esta. Bueno, estas lagunas, bueno, acá, como les mencioné, son lagunas que están inmersas en un sector agrícola y, bueno, todas estas tienen una figura de protección, ¿sí? Figura de protección a nivel provincial, que, bueno, que está indicado en moradito, ¿no? En estas dos lagunas, y esta laguna es una reserva natural, pero privada. La característica de esta laguna es que en la laguna del Agua del Ruca es que predomina el uso ganadero, mientras que en las otras dos es principalmente agrícola y hortícola en la laguna de los Padres. Me vuelvo para atrás para mostrarles algo. Bueno, ¿cuál fue la estrategia de muestreo que nosotros implementamos para poder identificar el origen, la transformación y el destino de nitrógeno en estas lagunas? Fue hacer un estudio a nivel de cuenca de drenaje. Entonces, tomamos muestras en las lagunas, en el arroyo afluente y efluente, y también en el agua subterránea. Evaluamos parámetros físico-químicos, como, bueno, los iones mayoritarios, las especies nitrogenadas, nitrato, nitrito, amonio, fosfatos. Medimos in situ variables como el oxígeno disuelto, el pH, la conductividad eléctrica. También medimos algunos parámetros biológicos, específicamente parámetros microbiológicos asociados digamos, como indicadores digamos, de contaminación fecal. Entonces evaluamos Escherichia coli, coliformes totales, y también parámetros vinculados a la biomasa algal, ¿sí? Como en este caso es clorofila fitoplanctónica. En la parte, digamos, isotópica, los parámetros isotópicos que medimos fueron los isótopos estables del agua e isótopos del nitrato. Y adicionalmente, tomamos muestras de las principales fuentes locales de aporte de nitratos en la zona. Entonces, muestreamos suelo y también los fertilizantes a base de amonio, que indagamos con los productores y con un organismo nacional vinculado a la actividad agrícola, y bueno, nos indicaron que eran los fertilizantes que más utilizaban. Entonces, lo que hicimos fue recolectar muestras para poder conocer la composición isotópica de las fuentes locales de aporte de nitratos a nuestro sistema. Esta ya se las mostré. Bueno, obviamente que teníamos en claro cómo era el funcionamiento hidrológico de todas estas lagunas. Son lagunas, como les mencioné, lagunas que tienen muestran evaporación, son lagunas que están ubicadas en este sector del gráfico. Las muestras de agua del arroyo, en todos los casos, la composición isotópica es muy similar al agua subterránea, indicando el carácter ganador también de estos arroyos. Y lo que les mencioné, hay muestras que son de agua subterránea mucho más enriquecidas y que difieren de la composición isotópica promedio del agua subterránea, que indican que un aporte de agua de la laguna, y también se ubican aguas abajo, ¿no?, de estos cuerpos de agua. Me quedo repetida. Bueno, pasando a la información que nos dieron los isótopos del nitrato. Primero la parte hidroquímica. Hicimos algunas relaciones hidroquímicas que nos dan una idea preliminar de las fuentes de nitratos, y es la relación nitratos cloruros versus cloruros, en este sector de la diapositiva. Y lo que vimos es que muchas de las muestras mostraban un aporte agrícola, ¿no?, que el nitrato podría deberse a ese aporte agrícola, principalmente. También algunas aporte doméstico, y otras que son en realidad muestras de agua subterránea pertenecientes o dentro de la cuenca de Nahuel Rucá, que mostraba cierto proceso, digamos, que estaba ocurriendo algún proceso de atenuación o de remoción del nitrato del sistema, ¿no? Porque
eso lo evidenciábamos también con este gráfico. Pasando a los datos, a los resultados de los isótopos del nitrato, ploteamos también la composición isotópica de las fuentes locales que nosotros habíamos tomado muestras, y lo que podemos ver es que las fuentes de nitrato dominantes para todas las cuencas son los fertilizantes, es una mezcla de fertilizantes a base de amonio, nitrógeno del suelo y también fuentes orgánicas, ¿no? Y especialmente para la cuenca de Nahuel Rucá, esta laguna que es principalmente ganadera, el uso del suelo ganadero, las muestras de agua subterránea principalmente mostraron aporte de fuentes orgánicas, ya sea efluentes domésticos o abono animal. Muy bien. Bueno, les mencioné que tomamos parámetros microbiológicos y lo que vimos es que muchas de las muestras que tenían altos valores de nitrógeno 15 también mostraban los mayores valores o el mayor recuento de Escherichia coli, evidenciando la contaminación, ¿no?, fecal y el aporte de fuentes orgánicas al sistema. Después también analizamos la distribución espacial, ¿no?, y las concentraciones de nitrato a nivel de cuenca, y lo que nos llamó la atención fue que en todos los casos, aunque principalmente en la laguna La Brava y en la laguna de los Padres, las concentraciones de nitrato dentro de la laguna eran mucho más bajas en comparación con las fuentes de recarga, o sea, el arroyo afluente y el agua superficial aguas arriba. Entonces comenzamos a pensar a qué podía deberse, y bueno, y como hipótesis planteamos, estaban ocurriendo procesos naturales de atenuación del nitrato que podría estar explicando esta disminución en las concentraciones. O también un efecto de dilución, un aporte de agua de precipitación con concentraciones bajas, pero al analizar el patrón de precipitación en ese periodo vimos que no podía ser un factor, no podía explicar este patrón, ¿no? Bueno, entonces empezamos evaluando estos procesos. En el caso empezamos con el proceso de nitrificación al sistema. Lo que vimos fue, o sea, los isótopos del agua, específicamente el oxígeno 18 de los isótopos del agua, junto con los valores de oxígeno 18 del nitrato, son muy útiles para poder evidenciar este proceso de nitrificación. Entonces, lo que vimos, esto sería la composición de oxígeno, digamos, los valores de oxígeno 18 del nitrato, suponiendo digamos, este aporte teórico, ¿no?, que, digamos, de ese nitrato que producto de la nitrificación, de los 3 átomos del nuevo nitrato, 2 provienen del agua ambiente, o sea, del agua de las lagunas, y 1 proviene del oxígeno, digamos, disuelto. Entonces, ese valor, esa relación o ese valor teórico, lo ploteamos y uno puede ver que en realidad ahí se desvían de ese valor teórico esperado, y eso puede verse a que en realidad están ocurriendo en simultáneo otros procesos que modifican o que alteran modifican la señal isotópica. Entonces, lo que vimos son valores más enriquecidos en general, ¿sí? Un desplazamiento, no sé si se ve bueno, hay un desplazamiento, ¿no?, de esta línea teórica. Estos valores más elevados podrían deberse a otros procesos como la desnitrificación, por ejemplo, que produce un enriquecimiento isotópico acoplado en ambos isótopos, la asimilación también, o una mezcla con aportes
atmosféricos, que también tienen valores de oxígeno 18 mucho más enriquecidos, ¿no? En cuanto al proceso de asimilación, lo evaluamos junto con, digamos, valores o parámetros hidroquímicos, ¿sí? Como la concentración de nitratos, y también utilizamos como proxy de la biomasa algal la concentración de clorofila fitoplanctónica. Entonces, lo que pudimos observar fue que en algunas lagunas evidenciaron un enriquecimiento en los valores de nitrógeno 15 del nitrato, con valores más, con una disminución en la concentración de nitratos y unos altos valores de clorofila fitoplanctónica que indicarían mayor biomasa algal. Es decir, el proceso de asimilación del amonio del nitrato estaría ocurriendo, tenemos evidencia de que estaría ocurriendo en el sistema, ¿no? A partir de estas relaciones con estos parámetros que les estoy contando. Y evaluamos también el proceso de desnitrificación, específicamente en agua subterránea, porque en las lagunas los valores de oxígeno disuelto eran bastante elevados, entonces no los consideramos. Y lo que vimos en ambos casos, digamos, en todas las muestras, en gran parte de las muestras de agua subterránea de las tres cuencas, es con mayor o menor importancia, pero una relación positiva, un enriquecimiento acoplado en ambos isótopos, lo que estaría una evidencia de que este proceso podría estar ocurriendo, y correlaciones negativas con la concentración de nitratos, considerando que la identificación es un proceso de remoción o de atenuación del nitrato al sistema. Bueno, nos estaría dando evidencias de que ese proceso estaría ocurriendo en el agua subterránea. Bueno, específicamente entonces, las menores concentraciones o la menor concentración de nitratos que nosotros evidenciamos como patrón en las cuencas lacustres, pudimos confirmar que se debió a procesos de asimilación principalmente, ¿no? Que estarían utilizando ese amonio o el nitrato disuelto para la biosíntesis de estos organismos autótrofos. Y también avanzamos hacia la cuantificación del aporte de las principales fuentes de nitratos al sistema. Entonces, a partir de modelos de mezcla bayesianos, el MixIR o el MixIAR, corrimos distintos modelos para poder cuantificar las distintas fuentes, ¿no?, que estaban contribuyendo al nitrato disuelto, y en todos los casos estimamos que los fertilizantes amoniacales y el nitrógeno del suelo estaría contribuyendo entre un 50 y un 75% al nitrato disuelto en realidad en los arroyos afluentes. Y luego la otra fuente importante sería las fuentes orgánicas, y el abono o los efluentes domésticos, contribuyendo también entre un 20 y un 40% al nitrato disuelto. Bueno, las conclusiones a las que arribamos fue que hay evidencias de un reciclado interno del nitrógeno. Vimos que procesos de nitrificación y asimilación ocurren en estos cuerpos de agua, y en agua subterránea la desnitrificación, y hay aportes además externos de nitrato a partir de estas fuentes agrícolas y efluentes domésticos o el estiércol animal. Y que estos sistemas hidrológicos tienen cierta capacidad de autodepuración, ya que identificamos la ocurrencia de procesos de remoción, ¿no? En agua superficial la asimilación y en agua subterránea la desnitrificación. Bueno, ese es el primer caso o el primer estudio que quería compartir con ustedes.
Después hicimos otro estudio en una cuenca de uno de los ríos más importantes de la provincia de Buenos Aires, o bueno, el más importante del sudeste bonaerense, que es el río Quequén Grande. Sí, esta es la provincia de Buenos Aires y esta es la cuenca del río Quequén. La cuenca de este río tiene 10.000 kilómetros cuadrados. Es una cuenca agrícola ganadera principalmente, aunque hay algunas ciudades intermedias, ¿sí? Y hay también 3 plantas de tratamiento en esta cuenca, que están ubicadas, bueno, están asociadas a las ciudades de mayor población, ¿sí? En el sector sur y también en este sector medio. Este río, bueno, ha sido ampliamente estudiado desde el punto de vista hidrológico e hidrogeológico durante muchos años por nuestro grupo de investigación y, bueno, tenemos estimaciones de que el río es ganador a lo largo de todo su curso. En la cuenca, bueno, el uso del suelo, como les mencioné, es principalmente agrícola-ganadero. La cuenca alta es básicamente ganadera, de uso ganadero. La cuenca media es una mezcla, pero sigue siendo uso agrícola. Y ya la zona, todo este sector, este y sur, ya ahí comienza, ya el uso urbano es más importante, aunque obviamente seguimos teniendo uso agrícola, ¿no? Pero hay ciudades pequeñas e intermedias. Lo que sí identificamos, bueno, hicimos les voy a explicar un poco cuál fue la estrategia de muestreo en este caso. También hicimos un estudio a nivel de cuenca, muestreando el río Quequén y sus principales tributarios, y también el agua pozos, o sea, agua subterránea a lo largo de 2 líneas de flujo, ¿sí? 2 líneas de flujo. El escurrimiento, digamos, la dirección regional de flujo subterráneo es sudoeste-noreste, ¿sí? Como está indicado por las líneas de flujo. Hicimos un muestreo en 2 épocas con condiciones hidrológicas contrastantes, en un periodo, digamos, en verano y en invierno, son época seca y una época un periodo más húmedo. ¿Qué más? Creo que nada. Bueno, también a partir del uso del suelo identificamos cuáles eran las fuentes potenciales de contaminación. Y en función de eso también fue la estrategia de muestreo, seleccionar qué sitios de muestreo dónde dónde íbamos a colectar las muestras, ¿no? Bueno, empezando por tomamos también muestras para análisis hidroquímico, convencional, iones mayoritarios, las especies nitrogenadas, obviamente, y lo que evidenciamos es que en todos los casos el agua subterránea presentó los mayores valores de nitratos, como podemos ver acá, ¿no? En este gráfico. En general, la concentración de nutrientes fue mayor para todas las especies nitrogenadas, el nitrato, el amonio y el nitrito. La concentración de nutrientes fue mayor en el periodo seco en comparación al periodo húmedo. Y bueno, avanzamos hacia la identificación de las posibles fuentes de nitratos a este sistema hidrológico. Empezamos por analizar los datos hidroquímicos, esta relación, como les mencionaba, que es muy útil para dar una primera aproximación a las posibles fuentes de nitratos. Y lo que evidenciamos, las muestras están agrupadas o categorizadas por tributarios en este verde más loro, no sé, un verde más chillón.
perdón, este es el río Quequén, en verde oscuro los tributarios, en azul el agua subterránea. Hay una muestra de un canal, pero lo tomamos por única vez, pero bueno, no le prestemos atención. Lo que sí vemos es que muchas de las muestras de los tributarios están asociadas a un aporte, o el nitrato da un primer indicio de que proviene de aportes agrícolas. Y en el agua subterránea también, aunque hay algunas muestras que también evidencian un aporte de fuentes orgánicas. Y en general las muestras del río Quequén sí muestran más un indicio de aporte de fuentes orgánicas. Como les mencioné, los procesos como la desnitrificación o la asimilación pueden también evidenciarse de manera preliminar con este tipo de gráfico, y uno lo identifica por esta disminución en los valores de la relación de nitrato-cloruro, ¿no? Hay dos muestras de agua subterránea en particular que a priori estarían indicando que que podría estar ocurriendo la desnitrificación, ¿no? Bueno, al analizar los isótopos del nitrato, junto con los rangos de la composición isotópica de las fuentes, ¿no?, de nitrato, lo que pudimos obtener como resultado es que el nitrato en el río Quequén proviene de la nitrificación del amonio en el suelo, y una mezcla también con fuentes orgánicas, aguas residuales o estiércol animal, principalmente por el aporte de sus tributarios, ¿no?, y el agua subterránea. También queríamos conocer qué procesos de transformación de las especies nitrogenadas estaban involucrados, ¿no?, y que controlan la dinámica del nitrógeno en el sistema. Como les mencioné, para evaluar la nitrificación son muy útiles, o es muy útil, conocer los valores de oxígeno 18 del agua para la misma muestra que determinamos los isótopos del nitrato. Y se plantea estos tres escenarios. El del medio es considerando esos valores teóricos, esa ecuación teórica que supone que el nitrato, producto de la nitrificación, proviene, digamos, 2 átomos del agua ambiente y un átomo del oxígeno disuelto. Y otros escenarios en los cuales todos los átomos de nitrato provienen del agua, o acá hacia arriba, que todos los átomos del nitrato, producto de la nitrificación, provienen del oxígeno disuelto. Lo que podemos ver es que la mayoría de las muestras están alineadas con los valores teóricos o esperados, si el nitrato proviene del agua, ¿no?, y del oxígeno disuelto, pero sí hay desviaciones. Como les mencioné, valores, en realidad vemos un desplazamiento de desviaciones hacia valores más enriquecidos, valores más altos de oxígeno 18 del nitrato. Específicamente para el agua subterránea podría deberse a procesos como la desnitrificación, si en este caso son las muestras en azul. Y para los tributarios, que son estos, están en verde oscuro, vemos también un desplazamiento hacia el sector, hacia el este, hacia la derecha, digamos, del gráfico, que estaría indicando un enriquecimiento por evaporación, ¿sí? Es decir, ese nitrato hereda, el nitrato producto de la nitrificación, hereda la marca isotópica del agua ambiente. Entonces, bueno, al hablar, digamos, a estar hablando de arroyos, ese proceso, digamos, de evaporación se ve reflejado. Y bueno, el caso del Quequén es un poco más variable, ¿no? No vemos tanto ese efecto de evaporación. O sea que el proceso de nitrificación ocurre en el sistema, pero hay otros procesos también que están ocurriendo en simultáneo, ¿no? Bueno, evaluando la desnitrificación,
lo que identificamos sí es que a lo largo de una línea de flujo, que está indicada acá en este círculo, en este óvalo, en realidad en el sector central de la cuenca, lo que identificamos sí es que había disminuciones en la concentración de algunos parámetros que nos daban indicios, que nos podrían estar dando indicios de la ocurrencia de este proceso. Entonces, evaluamos a lo largo de un perfil, ¿no? Norte-sur, que es este que está abajo, cómo se comportaban en las 4 sitios o las 4 muestras correspondientes a una línea de flujo, los valores de ambos isótopos del nitrato y del oxígeno disuelto, ¿no? Entonces, lo que vemos es específicamente en las muestras estas 1156 y 1157, que si se acuerdan con el gráfico de la relación nitratos-cloruros nos indicaban también posible evidencia de procesos de desnitrificación. También vemos que los valores, en este caso, de oxígeno disuelto, los valores de oxígeno disuelto son más bajos en comparación con las otras muestras de la línea del flujo, con el valor promedio, ¿no? Estamos hablando de muestras con 3.6 y 6, un poco más, 6 miligramos por litro de oxígeno disuelto, y los valores de nitrato también descendieron muchísimo, las concentraciones de nitrato. Y en cuanto a los isótopos de nitrato, sí se evidenció un enriquecimiento isotópico en ambos en comparación con muestras, digamos, aguas arriba y aguas abajo. Es decir, hay evidencias de que en este sector, o sea, la identificación estaría ocurriendo en nuestro sistema, aunque localizada. Al evaluar todas las muestras de agua subterránea, diferenciadas por periodos de muestreo, lo que vemos es que sí se evidencia un enriquecimiento isotópico en ambos periodos, aunque en el periodo húmedo muestra una relación, digamos, una correlación mayor, pero no es tan significativa. Es decir, que digamos, este proceso claramente no ocurre a escala de cuenca, sino que, como lo identificamos, son algunas muestras que estarían mostrando evidencias de la ocurrencia de ese proceso. Y después también avanzamos hacia la estimación de la contribución de las principales fuentes de nitrato al sistema. También corrimos modelos de mezcla bayesiana, en este caso con SIM. Y lo que primero hicimos modelos considerando diferenciando solo el periodo de muestreo, independientemente del tipo de muestra que estábamos analizando, y lo que vimos que tanto, independientemente de la estación de muestreo, en todos los casos, en ambas estaciones, el aporte de fuentes orgánicas fue dominante en relación a las otras fuentes, aunque sí la contribución fue mayor en la época húmeda. Luego hicimos un análisis ya separando ambos periodos de muestreo por tipo de agua, y lo que pudimos obtener de resultado es que las fuentes orgánicas, o sea, el aporte de nitrato proveniente de efluentes domésticos y o de abono animal es la principal fuente para todos los tipos de aguas, con una contribución de entre el 46 y el 68%, seguido por el aporte del suelo, ¿no? La materia orgánica o el nitrógeno del suelo, y fertilizantes a base de amonio, en una proporción entre el 10 y el 25%. Estas dos fuentes las analizamos en conjunto, bueno, los mayores valores en realidad para el agua subterránea sí se vieron en la época húmeda, ¿no? Que evidentemente hay más contribución, ¿no? de fertilizantes que en los otros tipos de agua. Y la deposición atmosférica siempre fue
menor al 10% en cuanto a su contribución. Bueno, algo importante que no les mencioné es que en este enfoque metodológico sumamos otros parámetros, en este caso los compuestos emergentes y los compuestos de preocupación emergente, para poder obtener resultados más robustos y poder identificar especialmente el aporte de fuentes orgánicas y el aporte, digamos, por la actividad agrícola. Entonces, además, digamos, al muestreo, además de los parámetros que les mencioné al principio, también tomamos muestras para determinar los pesticidas de uso común y también fármacos de uso humano, que ya les voy a las mencionar. Estos compuestos son muy útiles para diferenciar, como les mencioné, aportes o la fuente de contaminación, no así para indagar sobre los procesos, ¿no? Procesos biogeoquímicos del nitrógeno, pero bueno, por eso el complemento de ambas técnicas son complementarias e importantes. Entonces, bueno, no van a ver nada en el gráfico, no importa, créanme lo que les digo. Lo que identificamos fue específicamente valores más elevados de pesticidas en una subcuenca del río Quequén, que es la que se conoce como el arroyo Tamangueyú, que es todo este sector. En la estación, en el periodo de verano, este es el periodo en verano y este es en la época, digamos, periodo seco, perdón, y este es el periodo húmedo de muestreo. Lo que vemos que siempre las concentraciones de los pesticidas fueron más altas en el verano, en comparación con la estación húmeda. Las muestras de agua superficial presentaron concentraciones mucho más altas en comparación con el agua subterránea. Y en el agua superficial predominaron los herbicidas, mientras que en aguas subterráneas predominaron insecticidas y fungicidas. Pero tenemos evidencias de un aporte agrícola, ¿no? O de influencia de impacto agrícola al sistema. Y en la estación húmeda, bueno, como les mencioné, las concentraciones siempre fueron más bajas en comparación con el otro periodo de muestreo, pero mostraron mayor diversidad de compuestos detectados. Y sí, los mayores valores siempre de estos pesticidas se encontraron en esta subcuenca, ¿no? Bueno, en cuanto a los fármacos, se evaluaron varios compuestos, como bueno, cafeína, paracetamol, ibuprofeno, diclofenac, bueno, otros antibióticos también, como cefalexina, bueno, varios de estos compuestos. Siempre la cafeína se detectó en todas las muestras, tanto en agua subterránea como en agua superficial, en ambos periodos de muestreo. En la estación seca, de nuevo, obviamente se encontraron las concentraciones más altas también en agua superficial y en general estuvieron asociadas las mayores concentraciones de fármacos a sitios urbanos o próximos a las plantas de tratamiento de efluentes. El paracetamol también fue otro compuesto que se encontró con alta frecuencia. Y en agua subterránea sí las concentraciones fueron mucho mayores, aunque siempre predominó la cafeína. Y en algunos casos también se detectó paracetamol e ibuprofeno. En la estación húmeda, bueno, los mismos compuestos en general dominaron en ambas estaciones, aunque sí hubo mayor diversidad en la estación húmeda también. Y lo mismo, los mayores valores de estos fármacos también se encontraron en la subcuenca del arroyo Tamangueyú, ¿sí? Pero bueno, esta subcuenca en realidad es la que tiene, yo les mencioné que tienen tres ciudades, ¿sí? O tres localidades y las tres plantas de tratamiento, ¿no? Bueno, lo que vimos al combinar los isótopos de nitrato con los compuestos emergentes es que
en las zonas urbanas específicamente, o estas muestras que colectamos en el arroyo o en el arroyo Tamangueyú asociadas a uso urbano, siempre presentaron compuestos como cafeína, paracetamol, ibuprofeno, ¿no? Y que confirman de manera equívoca el aporte de fluentes domésticos y también los valores más enriquecidos en nitrógeno 15, que en general valores más enriquecidos están asociados a fuentes orgánicas. No, en general no, están asociados a fuentes orgánicas. Entonces, con ambos indicadores pudimos confirmar que el nitrato proveniente en estos sitios sí provenía de efluentes domésticos, ¿no? De fuentes orgánicas humanas. En cuanto al origen agrícola, con los isótopos del nitrato no se obtuvo una señal clara del aporte o de la contribución de fertilizantes al sistema. Y esto se da que, bueno, la señal muchas veces se ve enmascarada porque el fertilizante, al ser aplicado, estos fertilizantes amoniacales, sufren rápidamente procesos de transformación, como la nitrificación. Entonces esa señal, la señal original de la fuente se va modificando. Entonces esa puede ser una razón. Otra razón puede ser también la presencia de vegetación ribereña, que de alguna manera también asimila amonio, entonces ya modifica también la señal isotópica. Pero sí, con los compuestos emergentes pudimos detectar ciertos pesticidas de uso común en muestras, entonces indicando que, aunque con los isótopos del nitrato no tenemos evidencias de que el nitrato puede provenir de esa fuente, con los compuestos emergentes sí. Bueno, y como conclusiones entonces identificamos contribuciones mixtas de nitrato, ¿no? De fluentes domésticos, pero también de aportes de actividad agrícola. Y específicamente una subcuenca del arroyo Tamangueyú mostró las mayores concentraciones de nitrato y el mayor aporte de nitratos al sistema. Y la presencia de fármacos y pesticidas efectivamente refuerza el diagnóstico de la contaminación antropogénica, ¿no? Asociada a uso urbano y rural. Entonces, en este caso, bueno, esta aproximación metodológica nos permitió afinar más en conocer el aporte, ¿no? De fuentes orgánicas y también de fuentes agrícolas con mayor precisión. Y ya terminando, el último caso que quiero mostrarles es específicamente en el acuífero pampeano. No les mencioné, pero en la región pampeana el acuífero, digamos, que provee de agua a toda la región, o uno de los más importantes, es el acuífero pampeano. Es un acuífero libre a semiconfinado en algunos sectores, y es un acuífero multicapa. Está constituido principalmente por limos y por arenas finas intercaladas. Bueno, y particularmente este último estudio se centra en la zona periurbana de la ciudad de Mar del Plata, donde yo vivo, que es al sureste de la provincia de Buenos Aires. Analizamos un sector, un barrio del sur de la ciudad. La ciudad fue avanzando, ¿no? Hubo un crecimiento poblacional importante, alejándose, ¿no? del centro de la ciudad, pero este crecimiento no fue acompañado de una extensión de la red, digamos, municipal de provisión de agua, ni tampoco de la red de alcantarillado. Entonces, particularmente el sector que nosotros analizamos tuvo un amplio crecimiento en los últimos 10 años de pobladores permanentes viviendo en este sector, pero las casas tienen entonces su propio pozo, su propia perforación para abastecimiento para consumo,
y su propio tanque séptico para la gestión de efluentes, ¿no? Entonces, nosotros planteamos un estudio para poder conocer efectivamente primero si había indicios de contaminación, poder conocer cuál era el origen del nitrato en el sistema y poder cuantificar, ¿no? También las contribuciones de las distintas fuentes que pudiesen existir de aporte de nitratos. Muestramos entonces pozos de agua en este sector a lo largo y consideramos 2 líneas de flujo específicamente para medir isótopos o para evaluar, tomar muestras para la determinación de isótopos de nitrato, que son estas 2 líneas de flujo. Y algo importante es que también, además de los muestreos de pozos, tomamos muestras de 2 manantiales costeros. Esta es el mar, ¿no? Y hay todo un sector costero, está la playa y hay manantiales está un sector de acantilados, ¿no? Tomamos los manantiales como indicadores de todo lo que ocurre aguas arriba, ¿no? En el acuífero. Entonces, bueno, nuestra estrategia de muestreo fue esa, pozos de agua más manantiales. Este mapa muestra el uso del suelo en el sector, pero también en un sector más amplio, como podemos ver. Este rectángulo es específicamente el sector de estudio, ¿no? Que obviamente es básicamente un área residencial, pero también aguas arriba hay todos, esto en naranjas, cultivos, y también una zona de pastizal y de bosque, ¿no? Entonces queríamos evaluar, digamos, cuál era el origen de la contaminación por nitrógeno en el sistema, en el acuífero, en agua subterránea. Tomamos muestras entonces para evaluar, para hacer una caracterización hidroquímica de especies de nutrientes. También evaluamos parámetros microbiológicos, Escherichia coli y, bueno, indicadores de contaminación fecal. Y tomamos muestras para determinación de isótopos estables del agua y de isótopos del nitrato. El 70% de las muestras indicaron que no fueron aptas para consumo, especialmente considerando los parámetros microbiológicos, ¿no? Porque en el caso de la concentración de nitratos, en ningún caso se superó el valor límite establecido, que es de 45 miligramos litro, ¿no? Bueno, en cuanto al entendimiento de la fuente de recarga del sistema, sí vemos que obviamente es el acuífero en ese sector está recargado por el agua subterránea. Sí, hicimos un muestreo, como es una zona, como les mencioné, que es una zona costera y que hay playas. Este sector también de la ciudad, bueno, toda la ciudad en realidad en el verano se triplica la población por turistas, y bueno, y en este sector también hay muchos turistas que durante el verano ejercen también se suman a la presión, digamos, que ya existe sobre el recurso hídrico subterráneo, ¿no? Entonces nosotros también muestreamos en realidad en 3 periodos. Tomamos pre y post temporada de verano y en el periodo, digamos, intermedio. Pero específicamente el análisis de isótopos de nitrato lo hicimos en los periodos pre y post a lo largo de las 2 líneas de flujo que les mencioné. Lo que sí podemos ver a partir del análisis de los isótopos estables del agua es una evidencia de evaporación en el sistema en ambas temporadas, ¿sí? En azul es la pretemporada de verano, y la que sería para nosotros antes de diciembre, o sea, octubre, y la postemporada sería en abril, ¿sí? Fines de marzo, abril. Evidenciamos entonces cierto proceso de evaporación, entonces, en ambos periodos. Lo que suponemos es que puede deberse a la evaporación durante la infiltración del agua a través del suelo, ¿no? Y la zona saturnada, y también otra opción podría ser a partir de aportes antropogénicos evaporados, o sea, como aguas residuales.
Esta estrella que vemos acá es una muestra que extrajimos de un tanque séptico, ¿no? Que, bueno, cuya composición isotópica también sería bueno, similar a los valores que estamos obteniendo, ¿no? Para el agua subterránea. Lo mismo, primero comenzamos con un análisis de la parte hidroquímica y lo que veíamos al hacer la relación nitrato-cloruro es que en realidad la relación siempre se mantenía muy constante independientemente del periodo de muestreo, y eso nos está indicando que hay un aporte continuo de nitrato al sistema. Con los isótopos nitrato sí identificamos que la fuente dominante son las fuentes orgánicas, ¿sí? El aporte de nitrato se debe a fuentes orgánicas para ambas temporadas, y tanto para los pozos como para los manantiales. Evidenciamos también o estudiamos también los posibles procesos que podrían estar ocurriendo en el sistema, y de acuerdo a las características, digamos, redox, ¿no? y los valores de oxígeno disuelto, en este sector del acuífero, digamos, la desnitrificación era muy poco probable de que ocurriese, no así la nitrificación, y lo que evaluamos es que esto mismo es el mismo gráfico que les mostré antes, son los 3 escenarios posibles para la nitrificación, y lo que vemos es que de este valor, digamos, de la ecuación esta teórica, si bien están alineados sobre esta recta, sí hay algunas desviaciones que podrían deberse por ahí a un aporte más, o una mezcla con deposición atmosférica, ¿no? Con valores un poco más enriquecidos en oxígeno 18 del nitrato. Hicimos, a partir de los modelos de mezcla bayesianos, también estimamos las contribuciones al sistema de las principales fuentes de nitrato, y sí observamos que más del 80% de la contaminación por nitrato se debe al aporte de fuentes orgánicas. En este caso no sabemos si son efluentes domésticos o estiércol animal, porque con los isótopos de nitrato no podemos diferenciarlos, pero sabemos que sí se debe a fuentes orgánicas, ¿no? Para ambos periodos, con una altísima contribución. Bueno, como conclusión, entonces, pudimos definir que efectivamente hay una contaminación en el sistema acuífero. Tenemos evidencias de contaminación fecal con los proxies microbiológicos, y con los isótopos de nitrato evidenciamos que las fuentes orgánicas son las de mayor contribución al sistema. El proceso de nitrificación también está ocurriendo, es un proceso dominante en el sistema, y algunas muestras, bueno, no les mostré, pero también tenemos algunas evidencias de desnitrificación localizada en el sector. Algo llamativo fue que en los manantiales costeros los valores de la concentración de nitratos no los indiqué, pero son valores bastante más bajos en relación a los pozos, pero igualmente vemos con los isótopos de nitrato que ese nitrato proviene de fuentes orgánicas, es decir, que presentan señales de contaminación por un origen orgánico, que quizá que con los monitoreo convencional no detectaríamos, ¿no? El origen de la contaminación. Entonces, estas herramientas isotópicas sí son claves para una detección, ¿no?, temprana, y una gestión preventiva de la contaminación al acuífero. Y ya estoy, bueno, terminando, no, ya terminé. Bueno, y eso es todo, un poco contarles nuestra experiencia, ¿no?, en estudios en la región, usando isótopos del nitrato y otros trazadores. Muchas gracias Asunción por la excelente presentación tan completa con estos estudios de caso. Ahora vamos a abrir un espacio para saber si hay preguntas de los asistentes, si pueden levantar la mano o simplemente activar su micrófono y su cámara.
Tal vez mientras llega alguna pregunta, yo quería saber si han pensado en tratar de comenzar a datar esas aguas como para poder ya ir cerrando todavía más la historia del tiempo de tránsito de esos contaminantes o del nitrato como tal en los diferentes sistemas que mostró. Si hay alguna idea de la edad del agua subterránea, por ejemplo, o de Sí, bueno, o de la edad en el que, o de la edad del agua en la escorrentía también. para la cuenca del Quequén sí está estudiado y se sabe en agua superficial, en agua subterránea. Para este sector el último caso que les mencioné, tomamos muestras para la determinación de tritio, pero todavía no tenemos los resultados, así que sí, no los tomamos, digamos, para el caso del Quequén no tomamos algunas muestras, pero tampoco tenemos resultados, digamos, más recientes para poder asociar, ¿no?, esas muestras con su edad, pero digamos sí hay estudios previos y se conoce. Y para este caso, bueno, también para los dos casos todavía no tenemos los resultados, pero sí hemos tomado muestras para de alguna manera poder datar, ¿no?, el agua. Ok. Y la otra pregunta, si no hay ninguna otra pregunta aquí en la audiencia, la otra pregunta es si han comenzado ya a pensar en potencialmente evaluar boro 11 como para poder ir diferenciando algunos procesos con mayor detalle, especialmente en la parte antropogénica. Sí, bueno, no lo mencioné en realidad para no extenderme más, pero específicamente para el caso de estudio del río Quequén que les mencioné y la subcuenca del arroyo Tamangueyú, que es la que muestra más evidencia, ¿no?, de antropización y de aporte y de contaminación a los niveles más altos, hemos tomado también muestras para determinar boro 11 y ya las enviamos a la Universidad de Calgary, pero bueno, todavía no tenemos resultados, pero bueno, lo próximo es interpretarlo también con el uso de boro, ¿no? Con la boro 11, sí. Y más o menos, ¿cuánto es el tiempo estimado, digamos, de retorno para los resultados de la Universidad de Calgary? Y solamente como para informar a la comunidad también, ¿cuánto es el precio del análisis para boro 11? Aunque no les estén tratando de pagar, digamos, tal vez a través de alguna colaboración, pero el estimado más o menos que se maneja. Sí, y las muestras por ahí salen $230, si no recuerdo mal. Son más caras que las de isótopos de nitrato, que por ahí rondan los $130, ¿no? Y el tiempo estimado, no sé, nos dijeron, no sé, 3, 4 meses, pero no sé. Ok, ok. No sé si hay alguna otra pregunta, gracias. No sé si hay alguna otra pregunta en la audiencia. Y tal vez la última pregunta ya para cerrar, para no abusar de tu tiempo, respecto a la estacionalidad. Yo me estaba preguntando, bueno, se habían algunos notorios cambios en la concentración. Nosotros hemos visto en algún momento en Costa Rica también eso, especialmente en concentraciones de materia orgánica, que durante la época más seca tenemos como una acumulación y luego cuando ya comienza la época lluviosa tenemos como ah, un empuje de esa acumulación y tenemos altas concentraciones al inicio de la época lluviosa y luego ah, ah, eso desciende. No sé si han hecho, digamos, o se han planteado en los diseños experimentales tratar de hacer muestreos con una frecuencia mayor como para poder capturar ese tipo de dinámica que algunas veces es muy rápida y que tal vez en un muestreo, en un snapshot, en un barrido no aparece o no se puede ver y tal vez sí está presente. Especialmente, por ejemplo, para especies como amonio que se oxidan tan rápido. Sí, no, la verdad es que todavía no hemos implementado estudios como de alta frecuencia. La verdad es que este tipo de estudios para nuestra región son recientes. Entonces, bueno, comenzamos con una primera, ¿no?, identificación a escala de cuenca. Sí lo hemos hecho por ahí estacionalmente. Hemos hecho muestreos estacionales de todos los mismos, no los mismos trazadores que les estuve mencionando, pero bueno, digamos, hasta ahora esa ha sido digamos, la mayor frecuencia que hemos conseguido, pero bueno, sí coincido en que es importante tener
registros y evidencias, ¿no? Con mayor detalle, pero bueno, todavía no lo hemos implementado, pero bueno, seguramente lo haremos para algunos sectores en particular que nos digamos, como que nos tiene más atentos, más alertas, ¿no? Ujú. Ok, bueno, no sé si existe alguna otra pregunta, si no, agradecerle de nuevo a Asunción por su amabilidad de darnos esta excelente perspectiva tan importante en diferentes sistemas. A la parte urbana me interesa muchísimo, eso es un tema que me apasiona. Tenemos una pregunta, Selene Olea, adelante. Hola. Solo para decirte que nos interesa mucho tu plática, pero creo que venía mal el horario y entramos justo cuando estabas terminando. Entonces esperamos verla en la grabación. Somos 6 personas que nos interesa mucho tu trabajo, entonces te estaremos escribiendo Sí, ¿será que por estaba acá Bueno, para en- darte con gusto. nuestras preguntas. Gracias. ¿Será que estaba mal el horario No. en el flyer, Selene? Decía a las 3 y Ah, acá son las 3 y entramos y ya no. ok, ok. Sí. Ok, bueno, sí, lo siento si me equivoqué ahí en el horario. Pero igual Bueno, ya está aquí grabado, estamos. está Sí. grabado y una vez que termine yo lo subo al canal y lo comparto vía correo electrónico. Gracias, muchas gracias. Bueno, Gracias. ok, bueno, si no hay ninguna otra pregunta, Asunción, muchísimas gracias, que tengas buena tarde y anunciamos el próximo seminario para dentro de dos meses. Muchas gracias. Bueno, gracias a Hasta todos. luego. Hasta luego. Chao, hasta Bueno, luego. buena.